Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a la clase número 8 de la amartiología, la ciencia que estudia el pecado. Vamos a ver varias cosas hoy día relacionadas al tema y en qué ley estamos ahora, si ya no estamos bajo la ley ceremonial de Moisés. Hoy día estamos bajo la gracia, ¿no? Bajo la ley de la gracia. Y eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a repasar un poquito en qué condiciones se encuentra el salvo. Bien, así que comencemos. Ley de la gracia, que también se le llama la bondad inmerecida de Dios, la bondad inmerecida de Yahweh. Esta es una gracia, pero la gracia tiene que venir de otro elemento anterior que es una ley más dura, una ley rígida, una ley que es todo es no. No matarás, no mentirás, no harás esto, no harás este otro, y no, y no, y no, y no, y no. Y dándole a entender al ser humano que básicamente no tiene la autoridad para hacer el bien. Y como no tiene la capacidad de hacer el bien, hay que detenerlo para que haga el mal. ¿Se entiende? Por eso es tanto no, para que el ser humano se dé cuenta que no puede obedecer un no, incluso se lo pasa por encima, porque el pecado es complicado, el pecado es contumaz, es mal educado, ¿no? Eh, el pecado transgrede toda norma. Ese es el punto. Ahora, nosotros vemos, en este caso, que la ley, en este caso ceremonial de Moisés, duró cerca de 1530 años aproximadamente, la cual solo mostró el pecado del hombre. Que eso fue demostrar es que el hombre es pecador, porque antes no lo sabía. Él simplemente pecaba, está en su naturaleza, en una condición de pecado, lejano a Dios, destituido, totalmente depravado, comillas, ¿bien? Eh, y de lo cual debería ser salvo, pero no podía ser salvo por la ley, no podía ser salvo por ella, porque no tenía los elementos para salvar. Los elementos de la ley no eran para que la persona fuera salva, sino que los elementos de la ley era para relacionarse nuevamente con Dios y bajo una ley que él se diera cuenta que era imposible salvarla. No podías él guardar una ley porque su condición pecaminosa no se lo permitía. Ese es el punto. Podríamos decirte que técnicamente la ley de Moisés fue hecha para no cumplirse, porque era imposible cumplirla. Aboliendo una de las 613, la abolía todas. Por eso aparece Cristo, porque el único capacitado para cumplirla fue Él, y habiéndola cumplido la cierra. En la cruz de Cristo hubo un cambio de sacerdote y la forma con la cual el hombre ahora debía relacionarse con el Altísimo. Esa es la función de la ley de Moisés, hacer que el hombre se relacione nuevamente con Dios. Por eso hay sacerdotes que son intercesores, intermediarios, comillas, del hombre hacia Dios. El sacerdote lleva al hombre hacia Dios, comunica al hombre hacia Dios. Y los profetas comunicaban al Dios al hombre, que eran los oficios más básicos, bien, en la estructura judaica. El sacerdote y el profeta. Obviamente todos débiles e imperfectos, porque incluso todas las transgresiones que pasaron y los problemas que pasaron era por la culpa de los sacerdotes y profetas, ¿no? Eso aparece en Ruth 4:13, me parece, que la culpa la tenían ellos, pero no tan solo ellos, sino que todo el pueblo era injusto. Nadie se salvaba, simplemente estaban todos bajo pecado.
y nadie era digno de nada. Bien, seguimos. Hebreos 7:12. Porque cambio, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio también de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así de simple. Hubieron profecías de Jeremías 31, del 31 al 34, que vendría otra ley, otra forma de relacionarse con Dios. Lo vimos en la clase pasada. El punto está en que, ¿cómo yo sé que hay un cambio de ley? Porque hay un cambio de sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. ¿Y quién hizo ese cambio de ley? ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo Cristo en la cruz. En un consumado está, en un consumado es, en un tetelestai, está todo pagado, consumado, no hay nada más que hacer. Ya las facturas fueron pagadas, está todo pagado, nos vamos a precio de sangre. Y esto con un nuevo pacto, con una nueva tribu, que es la tribu de Judá, la tribu del león, ¿no? Que Moisés nunca habló nada de eso, de que vendría con otra tribu, no es tocante a la tribu de Leví, no es tocante a la tribu de Aarón, de la descendencia, no viene de un linaje arónico, viene de otro linaje, a lo que ya alguien le llamaría de la línea de Melquisedec, totalmente diferente, porque es un nuevo pacto, no es una evolución del pacto ya hecho. Cuando dice nuevo, va a tener que desaparecer el otro. Por eso nosotros decimos que tenemos una nueva ley en Cristo, que se le llama la ley de la gracia. Bien, ahora, seguimos. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pregunta, ¿de qué ley es fin Cristo? ¿Y qué se abolió en la cruz? Buenas preguntas. Ahora, Romanos 10:4, fin de la ley. ¿De qué ley es fin Cristo? ¿Por qué? Porque esta ley imputa justicia, no imputa un perdonazo divino celestial, sino que imputa una justicia. En justicia yo soy salvo. En justicia me puedo presentar delante del Altísimo sin mancha y sin arruga, pero no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo en la cruz. Es como Adán y Eva. Sí, le quedó bien hecha la vestimenta, le quedaron bien cosidas las hojas de higuera, le habrá quedado muy bien el traje, le quedó a la medida, bien cosidito, pero no sirve, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si quedó muy bien hecho, sí, pero no sirve. ¿Para qué no sirve? No sirve para presentarse delante de Dios. Por eso que ellos tuvieron que ser cubiertos con un sacrificio, ¿cierto? Y puesta su vestidura ahora con un cordero o con un carnero, no se sabe qué fue, o con uno con tres. Quizás no alcanzó para vestirla a los dos con un cordero, pero sí quizás con dos, con tres o con cinco, no sé. Pero esto es algo diferente, ¿se entiende? Ahora yo me presento delante de Dios en la justicia de Cristo y esa justicia se me imputa a mí. Como Él pudo presentarse delante de Dios y, y bajar la ira, por decirlo así, sacar la ira de nosotros, un acto de propiciación,
Bien, entonces esa justicia que hace Cristo en su sangre se nos imputa a nosotros. Buena cosa fue, porque si no estaríamos perdidos. Bien, ahora, sigamos un poco más, dice, ¿de qué ley es fin Cristo? Es fin de la ley ceremonial de Moisés. No es el fin de la ley moral. Lo hemos dicho varias veces, que esa ley moral está vigente y está vigente para juzgar a las naciones. Tendríamos leyes civiles, leyes de salud también, y leyes ceremoniales y leyes morales. Pero lo que fue abolida en la cruz fue la ley que no era contraria, que vimos la semana pasada, que no se ponía dentro del arca, sino que se ponía en un rollo al lado del arca. Y esta ley no será contraria, nos acusaba que no podíamos cumplirla. Y esa ley fue abolida. Y ahora hay una nueva forma de relacionarse con Dios a través de Cristo. Seguimos, dice, al ser abolida la ley ceremonial de Moisés, ¿qué ley está vigente ahora? ¿Y desde cuándo entró en vigencia esa nueva ley o nuevo pacto? Son muy buenas preguntas. Buenas preguntas. Al ser abolida la ley ceremonial de Moisés, ¿bajo qué ley estamos ahora? Respuesta. Bajo la ley de la gracia en Cristo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me hubiera gustado también que Pablo hubiera escrito ahí bajo la ley del ceremonial de Moisés, pero bueno, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, porque el pecado de la ley se enseñoreaba de la persona y obviamente cobraba su precio, que era la muerte y la no resurrección. Bien, o sea, la resurrección ni pensarlo, porque la muerte cobraba. La paga del pecado es muerte, y tanto muerte física como espiritual. Pero ahora en la ley estamos bajo la gracia, y ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque tenemos la capacidad ahora en Cristo, a través del Espíritu Santo, de batallar contra el pecado cada día. Aunque no sepamos salvos, aunque no sabemos salvos, pero el salvo está llamado a santificarse. El salvo no está llamado que tenga una visa para pecar, porque sabe que es salvo, sino que el salvo está llamado a santificarse cada día y luchar contra el pecado. Pero ahora tiene las herramientas que antes en la ley no la tenía, sino que ahora tiene la capacidad de poder frenar eso en Cristo. Seguimos. Dice, ¿cuándo entró en vigencia esta nueva ley o nuevo pacto? Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, o lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Por supuesto, este antiguo pacto tiene que desaparecer. Ya se murió para que nosotros nos podamos casar con Cristo, lo vimos la semana pasada. Pero va a desaparecer, la pregunta es cuándo. Aquí hay algunas cuantas respuestas sobre eso. Dice, hay varias alternativas válidas para responder esta pregunta. ¿Cuándo la ley de Cristo comenzó a andar? ¿Cuándo es el momento? A ver, veamos. En el consumado es, uno, en la palabra del Mesías Yeshua en la cruz declarando que estaba todo consumado. Tetelestai, está todo pagado, está todo pago, están todas las facturas en azul, aquí no se le debe nada a nadie, se canceló la ley,
Ahora estamos en un nuevo pacto. Si la ley moral de Yahweh cobraba algo, si la letra cobraba algo, está pagado. Cristo pagó el precio por nosotros. Y con esa ley, ahora Él toma los decretos que nos eran contrarios y estaban enrollados al lado del arca, los toma, los clava en la cruz. Los clava con Él y con nosotros. Nosotros fuimos muertos con Él en la cruz. Fuimos clavados en la cruz, como un reemplazo. Hubo un sustituto ahí. Nosotros por fe somos muertos en la cruz. Sigamos. Sería dos, en la resurrección que se echó a andar este nuevo pacto. Bien, la resurrección fue algo totalmente glorioso que marcó profundamente un cambio radical en la vida de los discípulos y de todos los seguidores del Señor. Es un momento, pero extraordinario, que también podría alguien tomarlo como para dar a entender que este es el momento en que se echó a andar este nuevo pacto. La ascensión también es un buen momento. También marcó un proceso importante como para dar lugar a un antes y un después, puesto que desde ese día ya no vimos más al Mesías en forma presencial. También es un buen momento, ¿se entiende? La ascensión, muy buen momento. Ya no está, ya no está presente, como diciendo, ya ahora sí, ahora empieza el proceso de este nuevo pacto o esta nueva ley. Pero también alguien podría responder que fue en el Pentecostés que se echó a andar, se activó esta nueva ley. Día ícono para la iglesia, pues ese día pues fue allí donde el Espíritu Santo llegó para quedarse entre nosotros. ¿Por qué es muy ícono este día? Porque, eh, ya, ok, Cristo muere, bien, tetelestai, todo pagado, consumado es. La ascensión, bien, la ascensión, la resurrección, pero aún quedamos como en vilo. ¿Cómo sabemos nosotros que la sangre de Cristo fue acepta en el cielo? Bueno, porque tenemos el Pentecostés, porque llegó el Espíritu Santo a quedarse, no tan solo a informarle ciertos conceptos o profecías o promesas a los profetas, sino que ahora ya se queda en el salvo. Entonces también es un buen punto de inicio para entender que ya está, vamos, que se hizo. O sea, la ley de la gracia está y estamos viviendo en ella, porque el Pentecostés ya está entre nosotros. La venida de Cristo será luego, pero ya tenemos un nuevo Paracletos, un nuevo ayudador, un nuevo compañero, un nuevo asistente, no sé, un nuevo eh, ser que está con nosotros, que es Cristo mismo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa. Por ende, la llegada del Espíritu Santo es un acontecimiento extraordinario. Más de alguien podría decir, ya, ahora sí, ya, aquí lo echamos a andar, ya, desde aquí en adelante estamos, ¿bien? Ahora, también puede ser el número 5 que Yahshua es entronado. Al tener la revelación de Esteban viendo al Mesías Yahshua junto a Yahweh Elohim en un trono en el cielo, alguien centraría esta visión, ¿cómo se le llama también? Eh, ya me voy a acordar,
Mm. Se entiende que este es el momento donde incluso podríamos entrar a la profecía de Daniel de las 70 semanas. O sea, este es el gran momento. O sea, vemos a través de Esteban, en este éxtasis, esa fue la palabra que estaba encontrando, vemos que a través de Esteban nosotros vislumbramos a Yahshua al costado de Yahweh Elohim en un trono. O sea, está entronado. Bien, el Pentecostés nos sirvió para esto, para saber que Él está entronado y su sangre fue acepta. Y acá Esteban nos está diciendo que sí, que lo vio al lado, incluso le dio un mensaje, habló con él o algo le dijo. Esto es un antes y un después también, ¿se entiende? Ahora, 6. La llenura de Cornelio, que es el primer gentil registrado bíblicamente en que haya recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, después del Pentecostés. Seguramente en el Pentecostés lo recibieron los discípulos, ¿bien? Y ningún otro gentil que lo haya recibido y no fue registrado, no sé. Pero en una crónica, el primer gentil, que más encima era romano, fue Cornelio, ¿bien? Lo habrán recibido los 120 en el aposento, pero eran sus discípulos. Dice, al ser el primer gentil en recibir el Espíritu Santo después del Pentecostés, también puede ser un puntapié inicial al periodo de la ley de la gracia. También sirve, ¿se entiende? Porque ya que un gentil recibe el Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, glorifique a Yahweh Elohim con su vida, con su verbo, con sus labios, con su ser, con sus emociones, y todos queden pero pasmados, ¿qué pasó acá? Como un gentil recibiendo el Espíritu Santo. Y ya Pedro tiene que recibir una visión de un lienzo que baja con animales inmundos para que él coma. Y él dice, yo no como animal inmundo, como diciendo, sigo guardando la ley ceremonial de Moisés. Y ahí se le hace un paralelismo diciendo, no trates de inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué ha santificado? A todo el mundo. A todo el mundo ha santificado y ha quitado su pecado. Si lo que pasó en la cruz fue tremendo, que nosotros quizás no le damos la connotación a otra cosa, pero por lo que pasó ahí fue tremendo. No trates de inmundo, Pedro, lo que yo he santificado, ¿qué te pasa? Entonces la visión de Pedro ahí cambia, dice, yo ahora veo que Dios es Dios de todos. Esto es para todos, las puertas se abrieron, por eso esta visión. Yo no voy a tratar de perro o de inmundo o gentil a un no hebreo, porque son todos hijos de Yahweh. Bien. 7. Muerte de Pablo. También funciona, también está como coherente que la muerte de Pablo se cierra el canon y este nuevo pacto se chandela. Igual suena bien. ¿Por qué? Porque a la muerte de Pablo, por no tener quien impartiera más doctrina, Pablo aparece para eso. Escribe la mitad, casi la mitad del nuevo pacto con su texto. ¿Por qué? Porque la ley moral tiene un texto, la ley ceremonial tiene un texto, pero este nuevo pacto no tiene un texto. Por eso se recopila toda esta información ya para que esté escriturada que haya un nuevo pacto. Por eso aparece Pablo con la doctrina y nos habla de esto. También aparece la carta a los hebreos, eh, obviamente el Apocalipsis, las cartas de Pedro, cartas de Juan, los evangelios, que van formando el marco para esta nueva ley, que es en la gracia. El libro de los Hechos, que es súper importante, y así, así, así. Entonces, a la muerte de Pablo, sacaba la doctrina, nadie más implanta doctrina, eh, y después ya el último que lo hace es Juan, en la visión de Patmos. ¿Se entiende? Entonces, a la muerte de Pablo ya no hay nada más que hacer. Gracias, Pablo, nos veremos en el cielo, pero ya no hay más doctrina. Pablo se fue seguramente con el dolor en su alma, que
que a la salida de él vendrían falsos maestros echando abajo lo que él dijo. El Espíritu Santo hasta este momento ha mantenido las palabras de Pablo vigentes. Y número 8, muerte de Juan. A la muerte del apóstol Juan, por no tener quien postular a la última revelación, y así cerrar el canon bíblico. O sea, Juan postula lo último, bien, y ya no hay más. No hay más revelación. Con Pablo no hay más doctrina y con Juan no hay más revelación. Ahora lo que hay es una iluminación de la revelación y hay una iluminación de la doctrina a través del Espíritu Santo que llegó a quedarse con nosotros del día del Pentecostés. Alguien diría, bueno, este es el momento para echar a andar la ley de la gracia. Igual suena bien, bien. Y Juan muriendo, ya, ¿por qué se cierra el canon? Porque ya no habría ningún apóstol que ponga el visto bueno, la aprobación, a algunos textos que podían aparecer. No sé, hagamos cuenta que Juan está vivo, ya aparece el Evangelio de María o el Evangelio de Judas, no el Iscariote, ¿cierto? Bueno, en este caso sería el Iscariote, no que apareciera un, un Evangelio de Judas Iscariote, no cuadra. Entonces, tendría que haber algún apóstol para avisar todos estos elementos y decir, no, esto está falso, no, esto está falso, 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 falso. No, este está bien, este lo hizo Santiago, no sé quién. Entonces, a la muerte del último apóstol se cierra el canon porque ya no hay nadie más que pueda avisar los textos. Y suena bien que este es el momento de echar a andar el nuevo pacto, la nueva ley. Ahora, dice, no es necesario tener que elegir un solo día para que la ley ceremonial de Moisés haya cesado en sus funciones. En realidad, es todo un periodo de tiempo que unió varios procesos, pero el más importante fueron las palabras de nuestro Señor al decir consumado es, porque en esta muerte del consumado es, da lugar al, a la resurrección. Si no hay una muerte y un consumado es, no hay resurrección. De hecho, la resurrección es tan importante porque, de hecho, Pablo dice, si no hubiera resurrección, vana en nuestra fe. ¿Y qué dio lugar a la resurrección? Dio lugar por el tetelestai, el consumado es, en la cruz. Y la resurrección da lugar al Pentecostés. Si no hay un tetelestai, no hay resurrección y no hay Pentecostés. Y todo lo demás es circunstancial. Lo de Cornelio, ¿cierto? La muerte de Juan, de Pablo, circunstancial. Aquí lo más importante es la muerte de Cristo. Eso es lo que echa a andar en la nueva ley de la gracia. El consumado es. Ahora, cualquiera fuere la respuesta más acertada, todas dan el mismo final de la ley de Moisés para dar paso a la ley de la gracia de Cristo. Así de simple. La ley de Moisés funcionó como una nodriza o un ayo para el ser humano y luego la nodriza, después de enseñarle todo lo necesario al niño, se lo entregaba al tutor, que sería Cristo, como el padre de esta familia. Por ende, la nodriza o el ayo deja su función para que ahora el niño se vaya con su padre. No puede la nodriza andar al lado del padre del niño. No, la nodriza deja su función. Entonces, en esa idea es la que nosotros entendemos que no pueden haber dos leyes juntas, unidas, mezcladas. Tiene que haber una diferencia entre la ley ceremonial y la ley de la gracia. Sigamos. En esta ley de la gracia, el salvo, al ser aceptado por Cristo,
comienza un camino de madurez, será de madurez más que evolución. El salvo no evoluciona, el salvo no tiene una metanoia humana, carnal, que vaya evolucionando a mejor. No, el salvo no evoluciona. A este camino se le llama santidad inicial o santidad posicional. La idea de esto es que el salvo cada día deje la sobra de la carne y dé lugar al fruto del Espíritu para que se desarrolle en él. No tiene una metanoia. Y si la tiene por el Espíritu Santo. No tiene una resiliencia humana en que va a cambiar de vida. Ya, lo que antes hacía, no, ahora no lo hago. Eso lo puede hacer una persona natural. Una persona que se drogaba, entra un tratamiento psicológico, después no lo hace. Pero aquí estamos hablando de un nacimiento nuevo. Estamos hablando de nacer en el espíritu. Bien, sigamos. ¿En qué proceso está el salvo en esta nueva ley de la gracia? Primero, en una justificación, que es instantánea en la cruz y el cielo. ¿Por qué? Porque esa situación pasó sin tener nosotros ninguna conciencia. Eso pasó entre el Hijo y el Padre. Bien, entre el Hijo y el Padre. Así de simple. Nosotros no teníamos idea de eso. Lo supimos cuando leímos las cartas de Pablo. Pero en la cruz, por nosotros hubo una justificación que fue instantánea en la cruz y en el cielo. Bien, ahora, en la santificación, que también fue instantánea, pero en el espíritu, ¿cierto? Instantáneo. Tampoco nosotros supimos mucho de eso, porque más que nada nosotros quizás hubo una situación interna, lloramos mucho, hubieron cambios extraordinarios, pero nunca supimos de qué se trataba, ¿no? Fue un chispazo de gloria, una luz que se encendió en nuestra mente y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso fue instantáneo. La salvación es instantánea, no es un proceso. ¿Ya? Los resultados de la santificación seguramente es un proceso, pero la santificación es instantánea. Mío eres tú, te tomo, te saco y te pongo en otro lugar. En este caso sería en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Otro elemento sería la regeneración, que es instantánea y prolongada. En esta sí nosotros tuvimos algo que ver. En esta sí nosotros sabemos qué está sucediendo. Que si bien es cierto, así como la justificación, la santificación, esta regeneración también es instantánea porque la produce el Espíritu Santo en la misma santificación. Ahora, la regeneración, ¿cierto? Se entiende también como un proceso. Por eso dice instantánea y prolongada en el alma. ¿Bien? Y para darnos paso luego, en el futuro, a una glorificación que sería instantánea, pero también en el cuerpo, que le llamamos la resurrección, o también una segunda venida si estamos vivos para ese día. Esa es la estructura, ¿bien? No la puedo explicar mucho porque ya lo expliqué en una clase durante casi todo un año sobre el tema de la soteriología. Este es un tema que ustedes pueden revisar en la página web. Lo otro también es en este listado, que tampoco voy a poder explicarlo mucho, nada, en realidad, más que nada, es poner que los cambios que tenemos nosotros los salvos, que sería la justificación, la redención, la adopción, la liberación, la santificación, la glorificación, la intercesión, la zarra del Espíritu Santo, el perdón de sus pecados, el sello del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, si algo hay en esta ecuación que el salvo no lo tenga, entonces simplemente no es salvo, porque tiene que tener esta estructura. Así de simple. Si no tiene algo de esto, entonces es un mundano que participa en una congregación y le gusta participar con los hermanos porque son buena gente. Así de simple. Dice, después de la conversión del salvo,
paréntesis santo, si bien no practica el pecado, pero igual peca por su condición imperfecta, por lo tanto, no peca por ser pecador, sino por la imperfección, es decir, la inmadurez espiritual, que aún está en él hasta la glorificación. Los que practican el pecado son los impíos o inconversos. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando alguien dice, hermanos, somos todos pecadores, mm, suena bien, pero hay una imperfección ahí porque no somos todos pecadores. Porque nosotros no somos pecadores. Nosotros pecamos sí, pero pecadores no, porque el pecador practica el pecado y a nosotros nos duele pecar. El salvo no tiene una visa para pecar, el salvo tiene una visa para santificarse y el salvo se santifica, porque por lo más mínimo le duele ofender a su Señor. Al que no le pase eso, yo cuestionaría su salvación. Efesios 4:11, 12, versión pechita, que me gusta mucho esta versión, sobre todo en este versículo, dice, y él mismo constituyó a unos, cuando dice, y él mismo es Cristo, y él constituyó ministros, Cristo, y él mismo, eso aparece también para justificarlo en 1 Corintios del 1 al 6, ¿bien? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y esta parte me encanta, y dice, y a otros maestros. La versión pechita separa a los pastores con los maestros, porque algunas personas malentienden la versión 1960 cuando dice pastores y maestros. Entonces piensan que los pastores están unidos a los maestros. No, son diferentes ministerios. Y esta versión los separa. Dice, y a otros maestros para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, somos santos, pero somos inmaduros. Somos salvos, pero somos imperfectos. Y nosotros pecamos en nuestra imperfección, no porque queramos pecar. ¿Bien? Por lo tanto, el salvo es santo, pero imperfecto, y en su imperfección peca, y cuando lo hace le duele, pues ofende a su Señor. Entonces, siempre ha existido una crítica innecesaria, imperfecta, no sujeto a algo coherente, que la gente cree, piensa que el salvo por saberse salvo simplemente tiene chip libre para pecar. No, esa persona que piensa eso está equivocada. Al salvo le duele pecar. El salvo lucha cada día para santificarse. El salvo está llamado a santificarse. El salvo está llamado a buscar cada día el rostro de Dios, porque tiene una lucha constante con el pecado, pero ahora puede vencer en esta nueva ley porque tiene las arras y las herramientas para hacerlo. Antes no lo hacía, el pecado le pasaba por encima, pero ahora nosotros tenemos un abogado que es para con Dios, a Cristo, y tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude como nuevo ayudador, como nuevo sustentador, como que si estuviera Cristo mismo con nosotros para no pecar. Bien, sigamos. Los procesos de santificación dependerán de la entrega que tenga cada persona y su responsabilidad ante el Señor. Si al salvo se le dio un ministerio, con mayor razón debe perfeccionar y perseverar en proyectar ese ministerio para el beneficio para la iglesia. Ahí está muy mal escrito, pero la idea es esa. Eh, Ahora, si la persona es salva, tiene dones, talentos, capacidades, bien, luchará con el pecado cada día para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5. Pero si tiene un ministerio, ahí la cosa se agudizó. Si tiene un ministerio con razón, tiene que santificarse y tiene que perseverar en la gracia de Cristo. Abajo dice, el salvo no evoluciona a una vida nueva.
sino que el salvo ha nacido de nuevo para poder crecer en una vida nueva en la ley de la gracia en Cristo. Insisto, el salvo no evoluciona en la vida, sino que el salvo ha nacido de nuevo para crecer en una vida nueva en la ley de la gracia. Ahora, un salvo que roba un banco al mes no puede justificar que antes robaba 15 bancos al mes, para que entiendan los demás que se está esforzando para ser mejor cada día. O sea, cada día me trato de parecer más a Cristo, ¿bien? Y a la unidad de la fe, al Hijo de Dios, al varón perfecto. Pero ténganme paciencia. Yo antes robaba 15 bancos, ahora robo uno. Estoy mejorando, ténganme paciencia. A ver, un salvo no debería robar un banco, ni debería pensar robarlo, puesto que su Señor le dice, no robarás. Los cambios del salvo son radicales, aunque las secuelas del viejo hombre aún reclaman señorío sobre él. Una persona que es sicario o que era sicario y que era ladrón y roba banco, ahora que es salvo, tiene el Espíritu Santo no va a dejar que haga eso y lo va a redarguir para que se dé cuenta que ahora tiene un nuevo Señor, un nuevo amo, un nuevo dueño, que Él le va a proveer dinero para vivir. El que robe, no robe más. Bien, pero no puede él decir, sabes que yo antes robaba 15 bancos, ahora robo uno, así que estoy bien. No, no está bien, no está bien. Si es algo de verdad, tiene que pedir perdón por ese pecado y no hacerlo más. Ni capaz. Si bien es cierto, el nuevo Hijo de Dios, por, por adopción o por salvación, eh, todo está muy primario, muy básico, pero en él tiene que haber elementos que lo conserve, ¿cierto?, en la estructura de un salvo. Insisto, el salvo no evoluciona, el salvo no tiene una metanoia humana ni una resiliencia humana. Uno no evoluciona, uno madura en Cristo. Bien, ahora, a veces se piensa que mientras más años el hermano lleve en los caminos del Señor, será cada día más piadoso y consagrado, pero en la realidad muchas veces no es así. Al contrario, vemos hermanos que aún viven sus vidas como si fueran verdaderos mundanos. En este caso, ¿qué pasó? Aquí hay una posible respuesta. Lo primero que se nos vendría a la mente es que simplemente no son salvos, eso es como lo primero, ni miembros de la Iglesia de Cristo, sino que solo son personas que participan dentro de una congregación cristiana como una cuestión social. Es decir, que su carnalidad cambió de gusto, pero nunca han nacido en Cristo. Uno, antes a su carne le gustaba escuchar bachatas. Ahora le gustan los himnos. Dos, antes le gustaba leer a Mario Vargas Llosa y ahora le gusta leer a Pablo. Tres, antes le gustaba ir al estadio, ahora le gusta ir a las campañas evangelísticas. No es salvo, sigue siendo un carnal mundano, simplemente ahora su carnalidad cambió de gusto y nada más. Bien, lo segundo es pensar que el hermano que sigue viviendo como si no fuera salvo, no valorará su salvación, a comparación con otro hermano que su salvación fue traumática, pues realmente se sintió perdonado y es consciente de un Dios que lo ama, porque a quien más se le perdona, más ama. Bien, los cambios, si bien son paulatinos, pero el fruto del Espíritu debe siempre estar presente
aunque sean incipientes y básicos, sean chiquititos, como una pepita de ají, ¿ah? Como una semilla de mostaza, pero tienen que estar, no puede ser que no estén, tienen que estar, y si no están, no es salvo. Por eso es que le cuesta tanto mantener una vida piadosa y estructurada en esta ley de la gracia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que el hermano ha tenido malos maestros, no ha tenido una vida eclesiástica, no se congrega, entonces no tiene gente que le diga cuál es el rumbo, qué hay que hacer, que se ora, se clama, se gime, se busca, se ayuna, se lee, no sé. Pero si no hace esas cosas, va a tardar mucho en parecerse cada día más a Cristo y dejar las obras de la carne por el fruto del Espíritu. Entonces también hay que ver eso, quizás sea salvo, pero es un bebé en la fe. Yo no puedo decir así abiertamente que no es salvo, porque no conozco su corazón, pero el fruto del Espíritu Santo tiene que estar sí o sí. Bien, ahora, al salvo siempre le dolerá pecar. Eso es un buen inicio. Si a estas personas les duele pecar es porque están bien encaminadas, comillas, en que realmente las personas tienen tanta relación con Dios que le duele pecar y le duele pecar en lo mínimo. Esta persona no roba un banco y después se arrepiente. Esta persona simplemente, el hijo le dijo, papá, te busca el vecino, y él le dice, no, 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 dile que no estoy, dile que no estoy, siempre me pide el martillo y nunca me lo devuelve. Después se da cuenta que mintió, después se da cuenta que fue eh, complicado resolver y pecó. Dile que no estoy, si estaba. ¿Para qué le dice que dile que no estoy si sabe que está? Entonces eso es una falta, es un pecado, no corresponde y pide perdón por eso. ¿Se entiende? Entonces el salvo no tiene una visa para pecar, sino que tiene una visa para santificarse. El fruto del Espíritu Santo sí o sí tiene que estar en forma incipiente, básica, chiquitito, pero tiene que estar. Después va a ir creciendo en el tiempo, no sé, ya la obra de la carne va a cesar y darle más fruto al Espíritu, pero no puede estar el salvo sin el fruto del Espíritu Santo, que son las señales de un salvo. Algunos creen que la señal de un salvo es el hablar en lengua, en gritar, en el saltar. No, serán manifestaciones de gozo, pero no son realmente fruto del Espíritu Santo muchas manifestaciones. La manifestación más clara de un salvo es el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5. ¿Qué es eso? Es tener amor, amor, buscar el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, pero que sea un producto del Espíritu Santo. Gozo, alegría profunda que viene de Dios, sin importar las dificultades. Paz, es una tranquilidad interna y armonía con Yahweh y con el prójimo. Tiene que estar, aunque sea incipiente. Paciencia, capacidad para soportar las ofensas y esperar con calma. Ser benignos, benignidad, una actitud amable, dulce y compasiva, comprensiva, dice, hacia todas las personas. Bondad, hacer el bien a los otros de manera activa. También la fe, fidelidad, lealtad y una confianza firme en Yahweh. También la mansedumbre tiene que estar. Humildad y suavidad en el trato, evitando la ira. También una templanza, un dominio propio sobre los deseos, impulsos y emociones, aunque sea insípido, aunque esté chiquitito, pero tiene que estar. Ahora, si estas cosas abundan en vosotros, ¿cierto? Y crecen, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto y sin el desarrollo que cada salvo debería tener. Por lo tanto, esta tarea es dura, esta tarea es diaria, la martía, estar contrarrestando el pecado cada día, pero en esta nueva ley de la gracia tenemos un ayudador, tenemos el Espíritu Santo que nos pueda soportar, nos puede alentar, nos pueda dirigir y nos pueda sacar a flote.